Bien, vamos a ver en este tema las plagas y los distintos métodos para combatirlas. Como todos los temas que estás viendo en vídeo, es un resumen de lo que luego tienes en los textos. Es conveniente que veas este vídeo al menos un par de veces. La cuestión es comprender la materia para después la lectura te sea más sencilla. El concepto que existe de las plagas ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Tradicionalmente, ese término solía ser aplicado a cualquier animal que producía daños, los cuales ocurrían normalmente a los cultivos. Actualmente el concepto de plaga ha sido colocado al mismo nivel que el de enfermedad. Las plagas las podemos equiparar a lo que entendemos, a lo que en nuestro concepto humano es una enfermedad. La plaga es una situación donde un animal produce daños de distinto tipo, incluyendo económicos, físicos y que también afectan a los intereses de las personas. También facilita explicar por qué ciertas especies son beneficiosas en ciertas áreas, pero perjudiciales en otras. Un caso típico de esto fue en 1885, un señor inglés que estaba destinado a Australia, que en aquella época Australia era una colonia inglesa, donde llevaban a los presos. No se le ocurrió nada más que la genial idea de llevarse unos cuantos conejos, porque él era muy aficionado a la caza y sabía que en Australia le habían dicho que no existían los conejos. Bien, los conejos, que es algo más o menos natural en Europa y que inclusive cumplen su función, en pocos años en Australia se convirtieron en una verdadera plaga, arrasando hectáreas y hectáreas de cultivos y dejando lo que antes era una buena tierra de cultivo en un erial, casi un desierto. Tan grave fue que los australianos construyeron miles de kilómetros de una valla para separar el lugar donde los conejos ya se habían hecho fuertes y ya eran millones, para que no pasaran más hacia el norte y destrozaran el resto de Australia. Los diferentes tipos de plagas se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos plagas urbanas, plagas agrícolas, forestales, plagas de ganado. Plagas urbanas es fácil saber, insectos, aves, roedores. Las plagas agrícolas afectan a los cultivos. Las forestales afectan a los bosques, a los factores de producción forestales, producen daños económicos y ecológicos. La plaga del ganado normalmente es la epizootia y también epidemias ganaderas. Pueden tener repercusiones en la salud pública y siempre en la economía y el bienestar animal. Los animales se pueden ver parasitados por un gran número de especies perjudiciales, sobre todo insectos. Esto ya hemos tenido en la historia reciente diversas plagas por las cuales ha habido que eliminar, matar millones y millones de aves, de cerdos, de vacas, para que no se extendiera y además se transmitiera a los humanos. La definición actual de plaga es mucho más extensa, como ya te decía, que hace varios años esto se ha ido transformando. Se incluye dentro de la definición moderna de plaga todo aquello que cumpla o que se vea incluido en las siguientes características distintivas. Que es una especie de animal o planta que afecta a la salud del ser humano, su bienestar o su actividad económica. Especie cuya reproducción y densidad de población excede el nivel de tolerancia, es decir, no es aceptable para la humanidad, acarreando problemas económicos al ser humano, que es el ejemplo que te estaba dando de los conejos en Australia. Aquella especie que daña el medio en el que se halla, representando así una amenaza, reduciendo la disponibilidad, calidad o valor de algún recurso de alta importancia para la humanidad. La OMS define las plagas como aquella especie o especies implicadas en las transmisiones de enfermedades y el daño o deterioro del hábitat urbano.
En cuanto a los métodos para el tratamiento y exterminio, se debe ser cuidadoso, especialmente con la manipulación de sustancias químicas y materiales que se utilizan para el control de plagas en la agricultura, ya que puede repercutir de forma perjudicial para la salud. Esto ya lo hemos estado viendo intensamente en los temas anteriores. Tenemos productos potentes, pero bueno, también hay historias terroríficas a lo largo de nuestra corta historia, utilizando pesticidas, etcétera, etcétera. Como por ejemplo fue todo el tema de Monsanto de hace una serie de años, en los que podemos decir aquello de que el remedio es peor que la enfermedad. Es por ello que, bueno, en este momento hay toda una corriente de agricultura ecológica que no utiliza ningún tipo de pesticida o biocida y utiliza única y exclusivamente aquellos, digamos, naturales. Es decir, por poner un ejemplo un poco tosco, ¿cómo podríamos o cómo se combatían antes una plaga de conejos? Bueno, pues con animales que coman conejos, animales en libertad que se alimenten de conejos, incluidos, pues, bueno, los humanos. Podemos clasificar las plagas según el lugar en donde habitan o las podemos hallar más fácilmente. También existen diversos tipos de plagas dentro de algunas de las clasificaciones según su comportamiento, método de acción o de la época en la que aparecen. Plagas agrícolas son todas aquellas que afectan a las producciones agrícolas alrededor de todo el mundo. De esta forma podemos subclasificar a las plagas agrícolas en las siguientes. Plagas potenciales, que son aquellas plagas agrícolas que contienen unas especies que sus condiciones de existencia no afectan en ninguna forma a las actividades agrícolas y a la actividad económica de las mismas. Son plagas donde los individuos suelen encontrarse en bajo número, ya que no se dan las condiciones adecuadas para su reproducción desmedida. Bueno, un buen ejemplo sería, pues, quizás el tener algunas hormigas. Esto, bueno, puede ser una plaga potencial. Puede ser que las hormigas estén detrás de una plaga de pulgones. Plagas ocasionales. Este tipo de plagas es conformado por individuos de especies que solo son perjudiciales en ciertas épocas o años. Su aparición está generalmente relacionada a cambios en las condiciones climáticas, migración o baja acción por parte de los enemigos naturales de estas especies o bien por otros tipos de cambios particulares en las zonas donde aparecen. Esto está sucediendo cada vez más, producto probablemente del cambio climático. Suelen haber ciertas plagas por falta de enemigos. Los enemigos naturales de las plagas, pues bueno, pues por el cambio climático están desapareciendo y entonces... Y luego hay un tipo de plaga que no se suele dar mucho en Europa, pero sí en Oriente Medio, que es una plaga ocasional, que es el de la langosta o, como aquí lo conocemos, saltamontes, que bueno, que en determinados momentos, bueno, pues quizá lo has visto en una película o en un documental, que pueden arrasar grandes extensiones agrícolas. Plagas clave o persistentes. Ese tipo de plagas efectivamente son las más dañinas y las que más daños económicos crean a la agricultura. Son plagas persistentes, es decir, cuya aparición se genera año tras año, haciéndose presente en grandes poblaciones de individuos, generalmente de pocas especies, no más de una de dos. Un ejemplo clarísimo de plaga persistente es la mosca de la naranja. En la zona de Valencia hay que estar controlándola constantemente y el hecho es que todos aquellos árboles, como pueden ser todos los naranjos ornamentales de la ciudad, todos ellos están atacados por la mosca porque no se controlan, no hay agricultores que estén controlando esta mosca. Es una plaga persistente.
de año tras año. Plagas migrantes está conformada por especies que no son habituales en las zonas que afectan, sino que pueden pasar por ellos de camino o de paso según sus hábitos migratorios ocasionales, que es el ejemplo que te estaba dando antes de una plaga ocasional como es el de las langostas migratorias. Plaga directa. Una especie es considerada como plaga directa cuando la misma daña a los órganos o partes de la planta que el hombre va a cosechar. Puede ser tanto las raíces como el tallo, las hojas, los frutos o las flores. Plaga indirecta. Una especie puede dañar partes de la planta que no son cosechadas por el hombre. En este caso, la plaga se clasifica como indirecta, ya que no perjudica la cosecha y la actividad económica del hombre de forma directa. Métodos de acción de insecticidas. En la agricultura se utilizan diversos tipos de insecticidas, también conocidos como plaguicidas, para el control y exterminio de las plagas. Estos insecticidas varían el método de acción y se eligen según qué método de acción tengan, es decir, de qué forma están matando, están intentando acabar con la plaga. Por ingestión. El individuo que conforma la plaga consume el producto, lo que causa daños en su sistema digestivo y lo envenena. Por contacto. Producto que actúa mediante el contacto del veneno con los individuos que conforman la plaga. Al entrar en contacto con esto, obstruye los conductos traqueales del insecto. Inhalación asfixiante. Insecticida cuyo método de acción es la asfixia de los individuos. Ejemplo, el mejor método para acabar con las cucarachas caseras es el de ingestión. Normalmente tanto el de contacto como el de inhalación les son mucho más resistentes. Atracción y repulsión. En este caso, el método de acción del insecticida hace que los individuos que conforman la plaga se sientan atraídos a determinada planta o zona. Una vez que estos se sientan atraídos, luego causa el efecto totalmente contrario, haciendo que los individuos sientan asco y repulsión y consecuentemente se retiren. Sistemático. Este método insecticida actúa cuando el mismo es absorbido por la planta o producto. Cuando el animal o plaga se alimenta de este, el mismo muere envenenado. Aquí vamos a tener que tener cuidado, el sistemático y otros, y todo esto va a venir así, al aplicarlos en la agricultura o en la ganadería, pueden ser también muy perjudiciales para el ser humano y por lo tanto vamos a tener en cuenta todo lo que hemos visto en los temas anteriores.